Bueno, Amor, por ahí está el Pepe, diga. bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Antes de eso vamos a orar y a dar gracias a Dios por esta noche. Señor, te damos gracias porque nos concedes en esta noche el poder estar aquí presentes nuevamente para exponer tu palabra, para que podamos juntos estudiarla. Sabemos que tú nos llamas a través de Jesucristo, para que por medio de la fe podamos crecer en el conocimiento y en la verdad. El hombre por naturaleza hemos rechazado y nos hemos entregado a nuestros propios pecados, pero tú en tu misericordia por medio de Jesucristo y el poder de tu evangelio, la predicación de tu palabra, nos has convertido para ser hijos tuyos. Te pedimos así que podamos como hijos desear crecer en tu palabra y podamos juntos glorificarte a través de nuestro entendimiento y de nuestra disposición de hacer tu voluntad, ya que con ese fin estudiamos tu palabra. Queremos vivir y glorificarte a ti por lo bueno que tú eres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Es un pasaje que hemos estado estudiando las últimas semanas y ha sido obviamente un pasaje muy largo. Hoy nos encontramos en el verso 35 y vamos a tratar, y voy a tratar, digo, porque creo que es un pasaje con muchas cosas en esa explicación del apóstol Pablo que tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio debemos recordar, el Evangelio tiene que ver con la buena nueva de lo que Dios ha hecho en Jesucristo a favor de pecadores. Enfatizamos mucho eso, ya que el Evangelio no es lo que yo hago, no es una buena nueva lo que yo he hecho ni lo que pueda yo hacer, sino debemos de enfocar nuestros ojos en Jesucristo y particularmente en lo que Dios hizo en Jesucristo. Es decir, nosotros éramos pecadores y Dios en Jesucristo no solamente cargó sobre Él nuestro pecado, pero quedó satisfecho en su justicia al ver la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su mandamiento, su ley. Y por lo tanto, cuando Él sube a la cruz, sube con un propósito en mente: morir por pecadores y otorgar salvación a ellos. Eso es lo que consiste en anunciar el Evangelio. Hablar sobre la condición del hombre, pecadores, y que Dios en Jesucristo perdona pecados para todos aquellos que creen en Jesucristo. Eso lo hemos visto obviamente en los primeros textos del capítulo 15. Luego vimos, si se acuerdan, porque es clave de lo que vamos a estar viendo adelante, los versos 12 en adelante, sobre la resurrección de Cristo. Esto es importante. Cristo es el Mesías prometido. Es el Hijo de Dios hecho hombre, que descendió, asumió una naturaleza verdaderamente humana, vivió una vida de obediencia ante la ley de Dios y en este caso ante la voluntad de Dios. Subió con esa voluntad determinante a la cruz, entregando así su vida. En la cruz encontramos tres voluntades en sincronía: la voluntad de Dios de entregar a su Hijo, la voluntad de Jesucristo de desear subir y dar su vida por pecadores, pero también en ese escenario encontramos otras voluntades, y la de los pecadores. Judas traicionando al Maestro, el pueblo de Israel incrédulos y rechazando a Jesucristo como el Mesías, los soldados a través del Imperio Romano obedeciendo así al César y llevando a cabo la ejecución, en este caso a Poncio Pilato, y sucesivamente vemos toda esta voluntad del hombre sincronizándose con la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo para redimir así al hombre. Entonces vemos la perversión del hombre, la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo por morir por pecadores. Entonces, cuando vemos su estado de obediencia, su muerte, sepultura y resurrección, Jesucristo ya no está en un estado de humillación. Él ha resucitado. Y parte de su resurrección es no solamente la justificación a pecadores, pero también ha heredado los reinos de las naciones. Por lo tanto, es a través de la predicación que individuos y pecadores como nosotros nos hemos convertido no solamente de la condición del pecado, pero también ahora a la luz admirable de que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué
enfatizamos la resurrección de Cristo, porque esa es parte del argumento del apóstol Pablo que vimos la semana pasada, en el verso 12 hasta el verso, obviamente hemos pasado ya 3 semanas, pero vimos el verso 12 al 19, luego el 20 al 28, luego hablamos sobre la lógica de la resurrección, que fue el verso 29 al 34, y usted dirá, pero yo no vi todo eso. Vamos a verlo en parte, por lo menos el verso 12 en adelante. Pero yo quiero que leamos el verso de la noche de hoy y vamos a ver cuánto podemos avanzar, si podemos superar el verso 35. Y dice el verso 35, Pablo diciendo a la iglesia de Corintios, arreglando algún problema que estaba ahí, y ahorita vamos a ver cuál tipo de problema era. Y dice el verso 35, pero dirá alguno. Esta es una pregunta, o más bien un escenario en el cual Pablo siempre presenta los casos para tratar un problema que estaba entre la iglesia de aquel entonces. Entonces, pero dirá alguno. Entonces a lo mejor había no solamente uno, habían varias personas, pero aquí Pablo quiere hacer una pregunta retórica, es una pregunta que tiene que dar luz en base a esta pregunta sobre más información, más conocimiento. Y dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, vamos a ver, Pablo está usando un lenguaje en cuanto a una semilla, es una analogía. Quiere traer, obviamente a través de esta ilustración o analogía, un conocimiento más profundo que lo vamos a ver a lo último de estos textos. Lo que vemos aquí primeramente es, ustedes, o más bien algunos de ustedes, dicen, ¿cómo resucitarán los muertos? Es decir, el problema de la iglesia de Corintios es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Esto es sumamente importante y vamos a hacerlo un poquito más contextual a los tiempos modernos. Hoy en día hay quienes dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo creo en cierto sentido en lo que la ciencia ha enseñado. Nuestros hijos, por mucha devoción que muchas veces tenemos, muchas veces al final terminamos enviándolos a la escuela. Si no dedicamos tiempo a la preparación y al estudio bíblico, los mandamos a una escuela en la cual al final les van a enseñar, conforme a la ciencia, un tipo de evolución de las cosas. Van a decir que millones y millones y millones de años atrás, cuando nada existía, de repente hubo una explosión, o lo que le conocen como el Big Bang, una explosión en la cual había cierta energía, y esta energía, en un vacío cuántico le llamarán, este vacío que no existía nada, solamente habían estas moléculas de energía que explotaron y comenzó lo que hoy día tenemos como el universo. Y nosotros somos producto de eso. Cada uno de nosotros, yo no sé quién es de acá, ya la casi la tiro. Pero el punto es, si nosotros somos productos de esa evolución, ¿cuál es el destino final de cada uno de nosotros? ¿Cuál sería? Si nuestro origen es la nada, ¿cuál sería el destino final de todos y cada uno de nosotros y del universo? Pues la nada. Porque de la nada venimos, a la nada nos conducimos. Es una explosión y es una expansión en lo cual, al pasar los millones y millones de años, todo esto terminará y se desintegrará al pasar los años. Entonces, tus pensamientos, tu voluntad, tus conceptos de ideas de la vida, del sentido de la vida, del amor y respeto a tus padres o de tu cónyuge o de tus hijos, al final va a terminar en lo que es nada, según la misma evolución. ¿Por qué tenemos que mencionar esto? Porque si todo lo que ocurre
en este universo, está cerrado dentro de este universo, y fuera de este universo no existe nada, no existe Dios, no existe la vida eterna, no existe trascendencia a este mundo o universo. Cuando hablo del mundo no me hablo solamente del planeta Tierra, sino de todo el universo, toda la creación. Entonces, si todo el universo, solamente todas tus ideas, tus pensamientos, tus buenas acciones, tus afectos, tu amor, están dentro, y el origen es la nada y su fin es la nada, pues nada tiene relevancia más allá de esta vida. Que tú quieras decir, oh, yo voy a portarme bien porque deseo portarme bien para el bien del prójimo, porque más allá tendré una recompensa, es irrelevante. Porque tus pensamientos, tus ideas es producto de una evolución, y al final, si el origen es nada, el fin es nada. En una forma, los corintios, tal vez no con esas ideas, pero de alguna forma, al negar la resurrección de los muertos, pues al final no tenía sentido alguno la vida. Recordemos el argumento del apóstol Pablo en el verso 12. Acompáñenme, 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, Pablo está diciendo un condicional aquí, si se predica. Es decir, si estamos anunciando que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí es donde está, dice Pablo, si nosotros como iglesia predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que entre vosotros hay quienes dicen que no hay resurrección de muertos? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí encontramos obviamente algo sumamente importante, porque vemos la lógica del apóstol Pablo. Esta palabra lógica tiene que ver mucho, porque si recordamos el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra de Dios. Déjame citarlo porque lo quiero citar con la palabra logos, pero dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo aquí, en nuestra traducción, viene de una palabra griega que es logos. Cristo es el logos de Dios. Ahora, logos implica más que un verbo. Logos implica conocimiento, poder, raciocinio, lógica, orden, pensamiento, ideas. Jesucristo es la razón de la creación para Dios. Es decir, Dios creó la creación con un fin en mente, Jesucristo. Que Cristo fuese glorificado. En este caso, que Dios fuese glorificado en Jesucristo. Por lo tanto, todo pensamiento, todo verbo, toda palabra, todo pensamiento de Dios en relación a la creación es la manifestación de Cristo. Por lo tanto, regresando a Corintios, que dice Pablo, este razonamiento, es decir, vamos a pensar como Dios piensa, con coherencia, sin contradicción, porque Dios no es un Dios de contradicción, sino de paz, de coherencia, de un buen razonamiento, un buen análisis. Eso lo ofrece el cristianismo. Ninguna otra cosmovisión, ninguna, puede justificar el buen razonamiento. ¿Por qué debemos de pensar correctamente? Si somos productos de la nada, si solamente somos expansión, polvo de estrellas expandiéndose en el universo. ¿Qué sentido tiene el pensar bien o hacer actos morales? No tiene sentido alguno. El problema de los corintios es que negaban una realidad, en este caso, que Dios había revelado, que Jesucristo había resucitado a los muertos, y ellos decían, los muertos no resucitan, pero creemos en Jesucristo. Y Pablo dice, ¿cómo? Ustedes predican a Jesucristo como resucitado y a la vez dicen que los muertos no resucitan. Eso es contradictorio y es incoherente. No es como Dios ha revelado su palabra, en este caso, que Cristo realmente ha resucitado. Por eso dice la pregunta 13 nuevamente. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Él asumió la postura o la idea de ellos. No hay resurrección de muertos. La conclusión es, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, Pablo va a estirar más ese pensamiento errado. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él nos resucitó a Cristo, de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, según ustedes, ¿verdad? Si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo también van a perecer. No hay resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que nosotros decimos que hay resurrección, que Cristo resucitó, pero a la vez creemos que los muertos no resucitan. Todos nuestros pensamientos en cuanto a la resurrección de Cristo y nuestra fe en Cristo Jesús viene a la nada. En pocas palabras, se derrumba todo un pensamiento que asumíamos era verdad. Pero porque Cristo ha resucitado y verdaderamente resucitan los muertos, es por ende que tenemos una fe sólida, verdadera, de que más allá de esta vida vamos a ser resucitados a la imagen de Cristo, y por lo tanto nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros afectos tendrán trascendencia más allá de este cuadro que llamamos universo. Regresemos nuevamente a 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Porque hemos dicho que en el verso 35, pero dirán en alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Pablo está explicando con esta analogía cuál es la consecuencia natural cuando nosotros morimos. Cuando nosotros morimos, poniendo el ejemplo de esta semilla, es que muere y no es vivificada instantáneamente, pero en un proceso va a traer vida así. Por eso dice el verso 36, y los que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así, aquí vamos a ver el punto, ¿cuál es la conclusión del apóstol Pablo? Dice aquí, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, a ver, vamos, porque aquí hay que explicar muchas cosas. Después de la caída de Adán, el ser humano, su pensamiento y voluntad han quedado en una condición de inclinación hacia el mal. Dios nos salva a través de la predicación, trayendo así conocimiento de nuestra condición de pecados, pero también la condición de conocer a Jesucristo y su entrega en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en Jesucristo viene de muerte a vida y por ende, simultáneamente, es un pecador redimido, pero es un santo hijo de Dios. Esto ocurre simultáneamente. Hay un corazón nuevo, pero todavía tenemos residuos de ese corazón viejo, los cuales luchamos. Antes de esa conversión, yo amaba mi pecado, aborrecía así todo conocimiento y verdad de Dios, porque mi deseo era mayor el pecado, mis deseos, mis gustos, mi yo al final, mis intereses.
A través del Evangelio y una conversión de arrepentimiento y fe, lo que antes yo aborrecía, ahora lo comienzo a amar. Es conocimiento, verdad, la gracia, la justicia de Dios. Comienzan a nutrir mi mente y mis afectos y mi voluntad comienzan a cambiar. Lo que antes amaba, que era el pecado, comienzo a luchar con él y a aborrecerlo. Esa es la conversión. Por lo tanto, es necesario un cambio, una renovación de mente y voluntad para entonces, y eso obviamente es por el Evangelio y mediante la fe, que experimentamos esta nueva vida. Somos nuevas criaturas, hijos de Dios. Cuando Pablo dice aquí en el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí podemos entenderlo de dos maneras. Primeramente, la siembra en cuanto al pecado. Por un hombre entró el pecado al mundo. Se sembró en corrupción. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos capítulo 5, verso 12. Pablo enseña la condición original del hombre. Estaba libre de pecado, pero posteriormente por la desobediencia vino el pecado y la muerte al mundo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda carne, en este caso todo ser humano, en Adán caímos. Y por lo tanto el pecado entró a todo ser humano, a toda carne. La condición del ser humano, según por ejemplo, lo podemos ver en Génesis capítulo 6, los primeros. Obviamente desde Caín podemos ver la condición del ser humano, el pleito entre Caín y Abel. Pero capítulo 6, antes del gran diluvio, 6, dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo pensamiento, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál era la condición del ser humano? ¿Y cuál es la condición del ser humano a menos que por el Evangelio venga la luz de Jesucristo? Es de continuo mal, inclinado constantemente al mal. Por lo tanto, si regresamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan en corrupción. Aquí hay dos, vuelvo al punto. La condición original del hombre se sembró, cayó en ese sentido en muerte, y luego resucitará en incorrupción. La única esperanza que tenemos es una resurrección, que seamos rescatados de esa condición en la cual fuimos arrojados, nosotros mismos en Adán. ¿Cuál es esa resurrección? Un nuevo corazón. Se conoce como nuevo nacimiento o regeneración, lo veremos más adelante. Pero también implica que aunque he nacido de nuevo, todavía he de morir en este cuerpo natural para entonces recibir un cuerpo incorruptible, inmortal, que por la eternidad, no sufrirá más la muerte ni el pecado, y por lo tanto por la eternidad podemos glorificar y disfrutar de Dios eternamente y para siempre. Este cuerpo no lo hace de tal forma. Todavía hay residuos del viejo hombre y luchamos con esos deseos. Por eso necesitamos ser santificados en la palabra de Dios para hacer morir al viejo hombre. Pero mientras estamos batallando, deseamos ser librados de este cuerpo de muerte. Me recuerda las palabras de Romanos capítulo 7 del apóstol Pablo. Dice el verso 24, Romanos 7, 24. Miserable de mí. Pablo reconocía, sí, por la gracia de Dios estoy en Cristo Jesús. He recibido no solamente un corazón nuevo porque creo, pero también el perdón de mis pecados y una vida en santificación. Pero ay, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo tiene tendencia a la muerte, es decir, por los residuos del viejo hombre todavía está inclinado a esos deseos pecaminosos y por eso luchamos nosotros con una mente nueva ahora. Ya no se enseñorea sobre nosotros, Romanos capítulo 6, ya no se enseñorea, pero todavía compite con nosotros. El nuevo hombre que es en Cristo Jesús debe deleitarse en la verdad y por lo tanto perseverar en la verdad. Pero todavía proclamamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces aquí nos detenemos un poquito y lo debemos hacer más práctico. ¿Alguna vez has tenido ese remordimiento y arrepentimiento verdadero sobre un pecado? ¿Qué cuando te encuentras el teléfono y viendo aquellas, y digo a los hombres, viendo a aquellas chicas que no deberían estar viendo? Hoy en día a veces en las redes sociales parecen esas imágenes que el hombre está viendo pícaramente una imagen, pero a través de los lentes oscuros la esposa le pregunta, ¿qué estás viendo? Dice, no, nada, aquí leyendo algo, pero en realidad a través de los lentes está viendo sus chicas virtuales. Entonces, ¿hay remordimiento o hay un deleite y nada de lucha con esas imágenes? Un corazón nuevo tiene luchas con esas imágenes. Ya no las pasa a la ligera. Tiene que tomar una acción. Hay una nueva mente. La nueva mente es de Cristo. Es el Evangelio que ha resplandecido en este corazón que antes estaba en tinieblas, ahora se va a deleitar. Pero ¿qué de las hermanas cuando nos gusta escarbar un poquito más de información y muchas veces en ese escarbando comenzamos a distorsionar la información y ya no estamos hablando conforme a la verdad? Eso también Santiago capítulo 2 habla de la lengua, que distorsionando la información ya no andamos en verdad. Entonces, al final todos nosotros tenemos una inclinación hacia un pecado o hacia un deseo en el cual tenemos que luchar y tenemos que suprimir esa conducta o ese pecado. La buena noticia es que nuestra santificación, cuando ejercitamos los sentidos espirituales, los monstruos que antes nos atacaban ya no son los mismos. Ese Goliat que antes venía y nos bofeteaba en público, ya no es lo mismo. Es a través de un ejercicio, a través de la palabra, que nuestra vida espiritual, nuestra mente renovada conforme a la palabra de Dios y en Cristo Jesús, y nuestra voluntad nueva ahora, puede decir no a esto. Y de esta forma podemos darnos cuenta que hay un miserable pecador todavía en mí, pero un gran Salvador que me da la gracia para vencer toda tentación y todo pecado que tenemos. Entonces, regresando a este texto, nos encontramos nuevamente. Pablo dice, perdóname, que estábamos en Romanos 7. ¿Cómo, chico? ¿Cómo? Romanos 7, porque Pablo reconoce esa condición del ser humano. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el deseo de todo cristiano. Señor, el día que tú en Cristo Jesús glorificarás plenamente mi cuerpo para alabarte con todo corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Hoy es nuestro mandato, pero luchamos bajo ese mandato. Sin embargo, habrá un día en el cual seremos completamente glorificados a la imagen de Cristo y adoraremos a Dios por la eternidad con una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad restaurada y un cuerpo nuevo por la eternidad. Verso 25, dice Pablo y se gloria en Pablo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, no por mi voluntad, no por mi destreza espiritual, no por mi inteligencia o mi conocimiento en sí, por Jesucristo. Es decir, mi mente, mis afectos, mi voluntad debe mirar siempre a Jesucristo, en donde recibo plenamente la bendición y la certeza de mi salvación y santificación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Es decir, en los momentos difíciles sé que mi carne en sí está inclinada al pecado, pero con mi mente me conecto con los pensamientos de Dios, en este caso la palabra de Dios, y hago morir los deseos de la carne. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15, verso 42 nuevamente y 43. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, todos vamos a morir un día, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Chicos, estas son las palabras de Romanos 7:24. Gloria a Dios por Jesucristo, porque Él es la primicia de los que han resucitado. Yo en Cristo Jesús también voy a resucitar. Se siembra en debilidad, pero eso sí sé que en Cristo Jesús se resucitará en poder. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Este es un paralelo que el apóstol Pablo hace. Adán, el primer padre, el representante de todos y cada uno de los seres humanos, dice que Adán era una alma viviente, pero con una voluntad vulnerable, que ante la tentación accedió a la tentación y con ello introdujo el pecado a todos los seres humanos, y nosotros en Adán caímos juntamente con él. En otras palabras, yo hubiera hecho lo mismo que Adán, como cada uno de nosotros en el lugar de Adán, con una voluntad vulnerable, hubiéramos puesto en juicio lo que Dios dice y hubiéramos preferido, o poner en este caso, escuchar a la serpiente y dar la espalda a Dios. Pero Adán era un alma viviente y dice el apóstol, hay cuerpo animal donde me quedé, aquí, alma viviente, el postrer Adán, ese es Jesucristo, el siguiente Adán, espíritu vivificante. Y eso es importante para nosotros. ¿Quién nos trajo a vida? Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme en Romanos capítulo 10, verso 17. Si tú crees en Jesucristo, si tú conoces de la miseria de tu pecado y tus ojos están puestos firmemente en Cristo Jesús, en lo que Dios hizo en Jesucristo en esa cruz, perdonando tus pecados y en Cristo Jesús dándote perdón de ellos, esto vino por la palabra de Cristo anunciada a ti. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras traducciones dice por la palabra de Cristo. Es como decía el Señor en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Cuando se predica el Evangelio, nosotros solamente somos servidores de ese mensaje. Es Cristo hablando poderosamente a muertos, así como a Lázaro. Ven a vida. Y es la palabra de Cristo que resucita muertos. Efesios capítulo 2, verso 1, que estábamos muertos en delitos y pecados. Es la palabra de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, que nos trae a vida. Por lo tanto, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, que Él es postrer Adán, espíritu vivificante, claro, nos trajo a vida. Nos resucitó de la condición en la cual estábamos. Su evangelio, su palabra predicada, nos trajo a vida. Y por ende, creemos, entendemos y vivimos para Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él es el espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es lo primero. ¿Qué vino primero? Adán. ¿El qué? Desobedeció. ¿Quién siguió? El postrer Adán, quien venció la tentación. Adán fue tentado en un paraíso, falló. Cristo fue tentado en un desierto, triunfó. El espíritu vivificante de Cristo venció la muerte y en Él estamos vivos, somos nuevas criaturas. En nuestro primer padre caímos en desobediencia y manifestamos con nuestros pecados actuales la condición del ser humano. Pero en el espíritu vivificante, el postrer Adán,
somos resucitados. Dice, verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Los celestiales. Entonces vemos aquí que en Adán traemos lo terrenal, pero en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, lo celestial. Para terminar los versos 49 y 50, y tengo otros textos que tenemos que repasar ahí, que pasé ahorita. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, tenemos las primicias, un corazón nuevo, pero todavía no tenemos toda la imagen celestial. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Bueno, verso 11. Dice, y él mismo constituyó, hablando de Dios, y él mismo, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Obviamente es como eventualmente la revelación de Dios se fue conociendo, primeramente a través del profeta, luego a través de los apóstoles, luego a través de los evangelistas, ahora a través de pastores y maestros. Es a través de este conocimiento que adquirimos el conocimiento de nuestra salvación en Cristo Jesús. Verso 12. ¿Cuál es el fin de esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ahorita en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, hay un crecimiento en conocimiento y verdad, y por lo tanto, pero aún todavía tenemos luchas en este cuerpo, pero internamente, espiritualmente debe haber un crecimiento. Si yo paso 5, 10, 15 años y no salgo del ABC de algunos aspectos de la palabra de Dios, no estoy creciendo en la fe común que Dios ha predestinado para que el cuerpo de Cristo sea santificado y crezca a la estatura del varón perfecto. Necesito hacer algo. Necesito regresar a la Escritura y juntar una comunidad que juntos crezcamos para renovar nuestros pensamientos y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Yo me acuerdo en mis primeros tiempos en la fe cristiana, mi esposo y yo teníamos los mismos conflictos, los repetíamos una y otra vez. Y siempre eran, yo siempre lo he dicho, los de Navidad. Yo no sé por qué, ella nunca me regalaba nada y yo estaba siempre enojado. Pero yo me acuerdo los problemas siempre en Navidad, eran 2, 3 semanas de pleitos. Pleitos, no lo sé, era una rutina, era año tras año. Éramos niños, no podíamos lidiar con nuestros problemas. Es la palabra que nos da entendimiento para arreglar esos problemas. Y entonces la Escritura nos instruye de cómo debemos de poner en mesa los problemas y desde una cosmovisión bíblica, no personal, no mis gustos. Yo no voy a crear a la esposa a mi gusto, ni yo quiero que ella me crea a su gusto, sino que los dos sirvamos a nuestro Dios y crezcamos a la estatura del varón perfecto. Lo que Él demande a mi vida, Efesios capítulo 5, es muy claro, lo tengo que cumplir, como lo que Dios demanda a su vida, lo debemos de cumplir. De esa manera nos complementamos y servimos en el reino de Dios. Y dejamos de pleititos de niños,
que obviamente lo repetimos años tras años. ¿Cuál ha sido la última discusión que hemos tenido y que parecemos, y a veces, como le llaman, ¿cómo le llaman? El buchebugo. Buchebugo. Déjà vu. Valentín estaba durmiendo así. ¿Cómo? Déjà vu. Bueno, yo no lo sé pronunciar, pero ahí va. Que supuestamente es cuando parece que ya lo viví esto, ¿no? Entonces, así son los problemas conyugales. Parece que ya lo viví esto. No lo superamos. Esperemos que podamos crecer en la estatura del varón perfecto y entender desde una visión bíblica, cosmovisión bíblica, cuál es nuestro rol, nuestro papel y nuestra responsabilidad bajo Dios. De esa manera, un matrimonio se complementa y es santificado en la palabra y glorifica a Dios. Amén. ¿Significa que somos libres de problemas y pleitos? A ratito me recuerdas eso. De ninguna manera. Aún tenemos luchas en este viejo hombre que debemos de ser santificados conforme a la palabra de Dios. Pero el punto es, repites la misma circunstancia sin superarla, sin a través de un arrepentimiento genuino en la palabra de Dios, es decir, renovar mis pensamientos conforme a la palabra de Dios y tratar el asunto. Es como dicen, tomar el toro por los cuernos o sencillamente, bueno, hoy me toca la sala y nos toca una semana más en la sala. ¿Así debemos de tratar el asunto? De ninguna manera. Entonces, ya para ir culminando, ¿qué dice el apóstol en el último verso? Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Solo por medio de Jesucristo podemos no solamente tener la garantía de que cuando nosotros partamos de este mundo, nuestro cuerpo será glorificado conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora, últimos textos, porque ahí viene la pregunta. Vamos al verso 29, al verso 34. Porque hay un problema que lo quise dejar al último en cuanto a un problema que hoy en día hay un montón de interpretaciones sobre este texto. Dice el verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces la pregunta es, ¿qué está hablando Pablo aquí? Hay muchos comentaristas y hay una infinidad de comentarios acerca de este texto, que vamos a concluir luego con los siguientes textos en adelante. Pero la pregunta es, ¿qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué se les viene a mente? Nuevamente dice Pablo, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pablo está hablando de una práctica entre los corintios de bautizar a muertos. Es decir, ¿mande? ¿De bautizarse por los muertos? Sí, exactamente. Se bautizan por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Es como que Pablo está asumiendo que la iglesia de una forma u otra, la iglesia de Corintio, se estaban bautizando por los muertos. Entonces aquí vamos a aclarar antes que obviamente el bautismo no es un requisito para la salvación. Más bien es un fruto de la gracia de Dios de su salvación. Es un fruto de la gracia de Dios. Es decir, nosotros obedecemos según la instrucción bíblica de lo que debemos hacer en relación al bautismo, porque Dios ha revelado así su gracia. El bautismo apunta hacia Jesucristo y su gracia, no hacia ni siquiera mi fe, ni siquiera lo que yo debo de hacer o pueda hacer para alcanzar la salvación. Apunta hacia la gracia del Señor. Ahora, entonces Pablo, ¿qué está hablando? ¿Cómo nosotros debemos de entender este texto? ¿Qué se nos viene a la mente cuando leemos este texto? Le voy a decir, por ejemplo, la iglesia de los testigos... la iglesia de los mormones. Sí, gracias por corregirme. Ellos sí usan este texto. Y si ustedes vieron la publicación que hice ayer, porque del tema que íbamos a hablar hoy, había un video en el cual los mormones, y esta persona, una muchacha, no explica el texto, solamente explica la práctica de los mormones que sí bautizan por los muertos. Es decir, que según ellos, a través de movidos por el amor de Dios, tú vas a tu álbum de fotos y buscas esos parientes que han fallecido,
sacas esos nombres, los escribes en una lista, vas con un ministro mormón y le dices que te quieres bautizar en nombre de estas personas. De esa forma, la gracia del Señor también los alcanza a ellos. Ellos se basan en este texto. ¿Es lo que Pablo está enseñando? Pues de ninguna manera. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor era una práctica de la iglesia de esa manera también. Pero yo no lo entiendo de esa manera. Ahora, vamos a ver en el contexto que no es nada que ver con lo que... nada que ver con un tipo de práctica en la cual la gente viva se esté bautizando en el nombre de los muertos y de esa manera la gracia de Dios también les llega a ellos, de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la interpretación que debemos de tener de este texto? Nuevamente, es lo que leímos del verso 12 al 19, como del verso 35 al 50. Nuevamente, ¿cuál es? Si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, ustedes han dicho y han profesado que Cristo ha resucitado y que han profesado la fe en Jesucristo y que también han señalado la gracia de Dios en el bautismo en cuanto a su salvación. Por lo tanto, ustedes se están bautizando también en muertos. No solamente dicen que Jesucristo ha resucitado, pero ustedes no creen en la resurrección de muertos, pero también ustedes tienen prácticas o un sacramento o una ordenanza en relación a bautizarse en muertos. Porque Cristo, según ustedes, los muertos no resucitan, por lo tanto la lógica también es que Cristo tampoco, aunque ustedes dicen que resucitó, al final los muertos no resucitan, vano es nuestra fe, en vano es vuestro también su fe y vuestro bautismo. Nuevamente dice el texto. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Porque pues se bautizan por los muertos. Sencillo. Si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, pues ¿qué harán los que se bautizan en el muerto? Ustedes se bautizan en el nombre del Señor. Pues ¿qué relación tiene ustedes que se estén bautizando por muertos? De ahí viene la pregunta. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, porque realmente Cristo resucitó, yo tengo todavía mis luchas día a día y por lo tanto tengo una esperanza de que voy a resucitar para vida eterna en un cuerpo glorificado. Y es la enseñanza que estuvimos hoy, que se siembra en corrupción, pero ojo, se ciega en incorrupción. Terminamos verso 32 y 34, al 34, perdón. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. Todos aquellos que niegan la resurrección están negando a Jesucristo mismo, van a su fe y van a su vida práctica de fe cristiana. Porque los muertos no resucitan. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos? Que Cristo resucitó y por lo tanto los muertos resucitan. Y que lo que nosotros padezcamos aquí y cuando nosotros partamos de aquí, sabemos que en corrupción se siembra, pero, ¿cómo dice el texto? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos, en cuanto a este texto que les decía que implicaba cierta análisis y cierto rigor de estudiarlo? Pero yo creo que quedó claro en cuanto a lo que Pablo está hablando en todo el contexto. Entonces, cuando usted lea sus comentarios, vengan con prácticas. No, es muy claro el texto en todo su contexto a lo que Pablo se está refiriendo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Prometo ser breve en las preguntas y las respuestas. Muy
muy interesante cómo Pablo, de cierta manera, creo que en nuestro estado de, hay que decir, perdidos, quizás también dijéramos, los muertos mueren y ya. O sea, y de cierta manera no vemos más allá de eso porque la lógica, el mundo te dice que quizás no hay otra cosa, esta vida y ya, por eso comer, vivir, como dice Pablo, así. Pero Pablo usa algo tan pequeño como una semilla para derrumbar ese argumento. Correcto. Para decir, o sea, ¿a poco algo no tiene que morir para dar? Pues claro. Y viene increíble cómo Dios, o sea, a través de Pablo derrumba esa idea. Y esa analogía la conecta con Cristo, porque esa es la importancia. Porque muchas veces, y eso pasa en los hospitales, que por querer consolar a alguien que está muriendo, muchas veces escuchamos, o bien, ya va a morir, ya todo su sufrimiento van a acabar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? No sabemos a qué se refiere, porque puede ser, es decir, pues de la nada venimos, a la nada vamos, ya todo va a terminar. O tiene la garantía la vida eterna, pero sin reconocer a Cristo Jesús, lo cual no es nada bíblico. Pablo da la analogía conectada a la teología. Y eso es lo que tenemos que tener en nosotros. Es decir, una esperanza bíblica o teológica. Porque si damos solamente la analogía de la semilla, al final la persona con sus ideas piensa, si soy evolucionista, todo termina aquí, ya se terminó. Nada trasciende. Entonces, pero si es una persona que a lo mejor en otra... cualquier religión, pero no profesa a Jesucristo como Señor y Salvador, pues al final también cree como los mormones, que porque yo me bauticé en el nombre de un pariente que ya falleció, ya alcanzó también la gracia a ellos, cuando en la actualidad ellos niegan el Evangelio de Jesucristo y no entran en la cristiandad. Entonces es importante que las analogías estén conectadas con la sana enseñanza, porque lo que hizo Pablo, la analogía de la semilla la conectó con Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. El primero es terrenal, el segundo espiritual o celestial. El primero viene a muerte, el segundo vivifica. Por lo tanto, nosotros estamos en Adán, estamos muertos. Pero si venimos a Cristo, por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, hemos resucitado, tenemos nueva vida. Entonces la analogía es cierto, usó la analogía teológicamente. Y eso es lo que esperamos de los cristianos. Que a través de las ilustraciones y el conocimiento podamos enriquecerlo, más bien es ser herramienta para explotar más o llevar más conceptos bíblicos. Pero también como Pablo se está dirigiendo a un grupo de cristianos, ¿verdad? Sí, también. De cierta manera, él les enseña su inmadurez, hay que decir, su manera de pensar que no es, mejor decir, lógica en lo que Dios nos ha, cómo Dios se revela. Y lo digo porque es muy efectivo esa idea de la semilla o de la analogía, porque Pablo ya viene como que corrigiendo tantas ideas, tantas cosas que ellas tienen, que Pablo como dice, como que ahí comienza otra vez con la pregunta, ¿a poco? O sea, ustedes dicen que no van a resucitar, y entra con la analogía de la semilla, algo tan pequeño, pero Pablo usa eso para dar un mensaje poderoso. Con la teología, ya presuponiendo que la teología, ¿verdad? Claro, va a reparar el error que tienen. Amén. Pero también Pablo los disciplina y los exhorta, hablando de la iglesia en general. Sabe que hay quienes profesan y creen en el Evangelio, pero hay quienes, porque lo oímos, hay entre vosotros quienes no temen al Señor, no creen, niegan la resurrección, están negando a Cristo. Van a vuestra fe, van a vuestra práctica. ¿Todo bien por acá? Ernesto, ¿cómo vimos una clase pesada hoy, verdad? Muchas cosas, yo sé. ¿Cuál es nuestra conclusión? Y debe ser nuestra conclusión, siempre debe ser anunciar el Evangelio de Jesucristo. Independientemente de Cristo Jesús, como leímos, nuestra relación y cercanía es con la muerte, el pecado. En Adán caímos y los pecados y las acciones y deseos que tenemos actualmente son inclinación al pecado, como leímos en Génesis capítulo 6. De continuo mal. ¿Cuál es la solución? La solución es mirar a la cruz.
No mirar nuestro corazón, mirar a Jesucristo y entender lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores. Es un arrepentimiento y fe lo que nos libra de la condición de pecado. Entonces vamos a orar, vamos a terminar y vamos a orar orando a Dios por nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y orando por Jesucristo para que Él resplandezca en nuestros corazones. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y te has revelado en Cristo Jesús. Te pedimos así, que podamos estar conscientes de nuestra condición inicial. Éramos pecadores, somos pecadores. Y que solo por medio de Jesucristo tú nos perdonas. Te pedimos así, que nos ayudes a crecer en todas estas doctrinas. Tú las dejaste con ese fin, de santificar a tu pueblo y que podamos crecer con ese fin, de glorificarte a ti. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos vivir, crecer, glorificarte a ti y tener una comunidad de hermanos que te busquen a ti y que deseen predicar el evangelio poderoso de Jesucristo. Llama a pecadores que por medio de la fe podamos venir y recibir así los beneficios que Cristo Jesús nos da. Gracias, Señor, por tu amor y por la obra de tu Espíritu Santo, porque sabemos que sin Él no podemos hacerlo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.